Pues como bien dijo el doctor, soy la doctora Gabriela Michelle Pérez Rodas, cirujana general y videolaparoscópica y cirujana hepatopancreatobiliar. Y pues primero que nada agradecerle a la Asociación de Cirujanos de Guatemala por la invitación de poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de conocimientos acerca de un tema que deberíamos ya todos de manejar con bastante facilidad. Sin embargo, pues todavía quedan ambigüedades y que es bueno conocerlas, a pesar de que la descripción de la colangitis aguda pues ha venido ya fundamentada desde el año 2018 por Tokio, con diferentes criterios y manejos que van a mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Entonces vamos a hablar acerca del manejo terapéutico de la colangitis aguda, qué es lo que el cirujano debe saber. A manera de introducción y para que todos hablemos el mismo idioma, vamos a hablar acerca de la definición de colangitis aguda. En Tokio 2018 hacen referencia a que la colangitis aguda es aquel proceso en donde hay una estenosis de la vía biliar que puede ser secundaria a procesos benignos o malignos de la misma, que va a llevar obviamente a una coléstasis, a infección de las vías biliares, a un aumento de la presión de la vía biliar, obviamente de todo el árbol biliar. Va a haber una traslocación de bacterias y endotoxinas hacia nuestro torrente circulatorio y por ende va a dar una respuesta inflamatoria sistémica. El pronóstico de esta enfermedad realmente desde los años 80 era bastante elevada la mortalidad y ascendía por arriba del 62% de mortalidad. Sin embargo, gracias al advenimiento de nuevas pruebas diagnósticas, de nuevos criterios diagnósticos, de nuevas pruebas terapéuticas, pues esta mortalidad ha disminuido y se cataloga que hasta el año en el que estamos va a oscilar entre un 5 a un 10%. Claro está que va a depender de la severidad de la colangitis, ya que esta va a estar subcatalogada o subclasificada según Tokio por leve, moderada y severa, con una mortalidad en porcentaje de 2.4, 4.7 y 8.4% respectivamente. Sabiendo esto, pues entonces vamos a hablar acerca de las causas de la colangitis aguda y como podemos ver en la imagen, vamos a ver que son múltiples causas, todas aquellas causas que nos pueden producir una obstrucción de nuestra vía biliar. Más del 50% de nuestros pacientes con colangitis aguda van a ser de un origen o una etiología benigna. ¿Y a qué nos referimos con etiología benigna? En que podemos tener coledocolitiasis o cálculos dentro de la vía biliar. Siempre va a ir agarrado de la mano su severidad con respecto a la alimentación alta en grasas, sedentarismo, obesidad e incluso la pérdida exagerada de peso en poco tiempo. También tenemos que hacer énfasis en que hay otras etiologías y estas, a pesar de que nosotros quisiéramos que fueran menos, van a ocupar de un 10 a un 30% y son todas aquellas causas malignas, o sea, todas aquellas neoplasias que van a obviamente darnos un pronóstico desfavorable en la evolución de nuestro paciente. Bueno, en la imagen que les coloqué en la diapositiva, pues vamos a ver una coledocolitiasis en una colangioresonancia. Podemos ver el cálculo muy cercano a la ampolla hepatopancreática. Disculpe. En esta otra imagen, pues vamos a ver obviamente un proceso de colangitis, un proceso de dilatación de la vía biliar, tanto intra como extrahepática, pero si ustedes se dan cuenta de la imagen anterior, se extrapolan y nos podemos dar cuenta que en esta imagen va a ser la imagen característica de un proceso neoplásico llamado ampuloma y que también nos puede sugerir un proceso de colangitis obstructiva. En esta otra imagen también vamos a ver dilatación de la vía biliar, pero en esta vamos a ver solo dilatación de la vía biliar intrahepática, con
obviamente la imagen de nuestra vesícula y que nos va a indicar un síndrome de Mirizzi. Para hablar rápidamente de la fisiopatología de la colangitis aguda, pues en la definición ya lo dejé un poquito adelantado y necesitamos de dos entidades importantes. Uno, del aumento de las bacterias y dos, del aumento de la presión intraductal en la vía biliar. Estas agarradas de las manos nos van a alterar las uniones estrechas que hay en la vía biliar. Consecuentemente a esto, pues va a haber un reflujo colangiovenoso y colangiolinfático que va a permitir la traslocación tanto de bacterias como de endotoxinas hacia nuestro torrente circulatorio, produciendo una respuesta inflamatoria sistémica que puede llevarnos hasta un shock séptico. Todo esto pues va a depender de la alteración de nuestros mecanismos protectores. ¿Cuáles son nuestros mecanismos protectores? Vamos a hablar del flujo biliar, que obviamente por gravedad y por forma en que este sucede, evita que todas las bacterias del duodeno suban a nuestra vía biliar, al igual que el esfínter de Oddi, que va a impedir también la llegada de estas bacterias a nuestra vía biliar. Las sales biliares, que impiden la multiplicación de las bacterias. En el epitelio biliar también hay producción de inmunoglobulina A y de moco, que impide la adherencia de las bacterias hacia nuestra vía biliar. Y por último, las uniones estrechas y las células de Kupffer, que evitan por completo que todas las bacterias y endotoxinas pasen hacia nuestro torrente circulatorio. Pues ya sabiendo esto, ya podemos hablar del manejo terapéutico de la colangitis aguda. Se va a basar en 3 primicias según Tokio del año 2018 y esta se va a basar en fluidoterapia, antibiótico-terapia y el gold standard, el drenaje biliar. Para poder hablarles yo de qué es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestro paciente según la severidad en la que se encuentra la colangitis, tenemos que saber cómo hacer el diagnóstico de colangitis aguda y entonces nos van a hablar de la tríada de Charcot. Todos bien sabemos que esta tríada nos ayuda a hacer el diagnóstico de una colangitis aguda. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, la sensibilidad va a oscilar en un 26 a un 36%. Es una sensibilidad bastante baja, a pesar de que la especificidad es sumamente alta. Sin embargo, por ser una enfermedad infecciosa, una patología que puede llevar a la muerte en muy poco tiempo, necesitamos criterios que nos ayuden a hacer un diagnóstico rápido y certero para dar un tratamiento oportuno. Y para esto nosotros necesitamos que nuestros criterios diagnósticos sean sensibles. Por lo tanto, Tokio adhiere a esta tríada de Charcot, datos de laboratorio y estudios de imagen para hacer el diagnóstico. Y entonces nos lleva a los criterios diagnósticos de colangitis aguda, que pues no me voy a detener. A mí lo que me interesa es que sepan que se va a dividir en leve, moderada y severa. La severa va a ir agarrada de la mano con alteraciones orgánicas o disfunciones multiorgánicas que ponen en riesgo la vida del paciente. El grado 2 o el moderado, que va a cumplir 2 ítems de los que están graficados ahí, y el primer grado, que va a ser el leve, pues no va a cumplir ninguno de estos criterios, pero que sí va a estar diagnosticado como una colangitis aguda. Y bien, entonces ya sabemos que se divide en leve, moderada y severa. ¿Qué dice Tokio? Hay un flujograma muy importante que es este, en donde nos indica qué es lo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Si es un paciente que está catalogado como una colangitis leve, lo más importante es darle tratamiento de soporte con fluidoterapia y darle antibiótico-terapia. A este paciente el drenaje biliar no se considera que sea urgente. Si estamos ante una entidad de una colangitis moderada, nosotros tenemos que pensar tanto en antibiótico-terapia como terapia de soporte, pero tenemos que ofrecer al paciente un drenaje biliar que sea temprano. Según Tokio, el drenaje biliar temprano tiene que ser 24 horas después de haber hecho el diagnóstico. Y por último, la colangitis severa, que como ustedes pueden darse cuenta, aparte de la antibiótico-terapia, de la fluidoterapia, también necesitamos tratamiento de soporte a los órganos que están en daño. Y por supuesto, el drenaje biliar, que tiene que ser urgente, que si en el moderado puede ser por arriba de 24 horas, en estos pacientes tiene que ser antes de las 24 horas para mejorar el porcentaje de mortalidad. Terapia antimicrobiana es lo principal, lo que tenemos que darle primero al paciente. Si un paciente está ante una colangitis leve o moderada, nosotros podemos darle una cobertura antibiótica
incluso a las 6 horas de haber hecho el diagnóstico. Sin embargo, si el paciente está en una colangitis severa, las guías de Tokio nos indican que tiene que recibir antibiótico a la primera hora de haber hecho el diagnóstico. Pero para poder saber nosotros qué tipo de antibióticos le podemos dar al paciente, tenemos que saber qué tipo de microorganismos vamos a aislar en el líquido biliar o en la bilis, aparte de también sacar hemocultivos. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que el microorganismo causal de más del 50% de todas nuestras colangitis agudas es la E. coli, hasta en un 45% está reportado en las guías de Tokio, seguidamente de la Klebsiella y después de un microorganismo gram positivo, que es el enterococo. Este es muy importante porque tiende a darnos complicaciones en nuestros pacientes con colangitis severas. Y cuando hablamos de estas complicaciones, hablamos de endocarditis. A todos estos pacientes es importante ponerles un tipo de antibiótico que cubra todos estos agentes. Ustedes van a leer en Tokio, donde van a hablar de los inhibidores de la beta-lactamasa, de cefalosporinas de tercera generación e incluso de carbapenémicos. Lo importante es que en nuestro hospital sepamos qué tipo de entidad de microorganismo es el que más vamos a aislar, por lo que requerimos de una sensibilidad local de más del 80% de ese antibiótico para que sea efectivo. En este documento de revisión es un metaanálisis que se hizo en 692 artículos, de los cuales 205 tuvieron colangitis aguda, se dividió 130 y el resto, que eran más o menos 48 artículos, en una antibiótico-terapia en ciclos largos y cortos. La conclusión es que podemos dar antibiótico-terapia de 4 a 7 días, siempre que hayamos drenado al paciente, o sea, siempre que hayamos resuelto el problema del obstructivo o el problema de la colangitis. Sin embargo, cabe destacar que a los pacientes en los que nosotros tenemos la probabilidad de tener un microorganismo gram positivo, la antibiótico-terapia tiene que ser hasta de 12 semanas por el riesgo de endocarditis. Y pues el gold standard, el drenaje biliar, que es lo que nosotros venimos a hablar. ¿Cuál es el mejor método de drenaje biliar para la colangitis aguda? Vamos a hablar de 3 entidades importantes y como cirujanos a nosotros nos interesa saber qué le podemos ofrecer a nuestros pacientes en procedimientos quirúrgicos. Pero he aquí una discordancia. El tratamiento quirúrgico es el último que queda a favor de nosotros en un paciente con colangitis aguda. ¿Por qué? Porque la mortalidad, así como ustedes vieron que va a ser de un 5 a un 10%, aumenta si nosotros sometemos a los pacientes a tratamiento quirúrgico y va a aumentar de un 10 a un 40% más de lo que el paciente ya tenía con el cuadro de severidad de colangitis. Así que el tratamiento quirúrgico termina siendo nuestra última opción. Realmente la cirugía se deja para aquellos pacientes en los que los demás tratamientos han sido un fracaso o no se han podido realizar y hablan de que la única opción que le podemos dar al paciente es la descompresión, o sea, el drenaje de la vía biliar. Ir a hacer una colecistostomía o colocar una sonda en la vía biliar para liberar esa vía biliar. No se recomienda liberar la vía biliar como principal ente en aquellos pacientes en los que tienen una colangitis severa. Cuando nosotros sometemos a un paciente con colangitis severa, normalmente solo hacemos descompresión de la vía biliar y la causa principal, ya sea coledocolitiasis, entre otras, queda para una segunda revisión. ¿Por qué? Porque estas cirugías tienen que darse en el menor tiempo posible. Y para eso está este artículo, que es un artículo de revisión, que habla del tratamiento emergente de la colangitis aguda, en donde claramente, si nosotros podemos ver en la última línea, dice que todos los tratamientos, aunque sean mínimamente invasivos, solo se ofrecen para los pacientes en colangitis no severa. ¿Cuál es nuestra otra posibilidad o nuestro otro método para poder drenar la vía biliar? Nuestros métodos percutáneos transhepáticos. Esta es nuestra segunda opción cuando el paciente está en un proceso de colangitis. ¿Por qué?
porque según los porcentajes, la tasa de éxito va a ser muy alta, sobre todo en aquellos pacientes en los que tenemos dilatación de la vía biliar, y como ustedes pueden ver en la diapositiva, hasta un 86% de los pacientes tienen un drenaje exitoso cuando tienen dilatación de la vía biliar. Cuando no tienen dilatación de la vía biliar, tienen un drenaje exitoso de un 63%, que a pesar de que no es muy bajo, también nos hace pensar en qué está pasando en esta opción. Y entonces nos pasamos a hablar de cuáles son los contras de realizar un drenaje percutáneo. Y hablamos de que el paciente, pues obviamente, por la forma en que nosotros lo vamos a abordar, va a tener más dolor, puede tener más riesgo de hemorragia, sobre todo en aquellos hígados que están coagulopáticos. Tenemos más riesgo de fugas biliares alrededor de los catéteres percutáneos, más riesgo de colangitis a repetición, y el estilo de vida del paciente cambia totalmente. Se tiene que adaptar a tener un catéter hacia el exterior. Y para esto, pues entonces tenemos este estudio en donde se hizo una comparación entre el gold estándar de tratamiento para los pacientes con colangitis aguda, que es el endoscópico, versus el tratamiento percutáneo, en donde se evaluaron pacientes en colangitis severa, en donde el tratamiento pues obviamente era lo menos invasivo posible, que sin embargo, a pesar de que las conclusiones fueron que siempre es mejor la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, el uso de los catéteres percutáneos sí es una segunda opción para aquellos pacientes que tienen un grado de colangitis severa. Y por último, pues el tratamiento endoscópico, que es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que es un método menos invasivo, obviamente no le va a dar dolor al paciente, tiene menos riesgo de hemorragia, a pesar de que si al paciente lo sometemos nosotros a una esfinterotomía, sí tenemos riesgo de hemorragia. Fugas biliares, por supuesto que no vamos a tener. Riesgo de colangitis solo en aquellos pacientes en los que nosotros les colocamos endoprótesis biliares y que se tapen, sí pueden cursar con procesos de colangitis a repetición. Y cuando el drenaje endoscópico no es factible o no fue exitoso en nuestro paciente, tenemos otro método endoscópico que podemos utilizar, y este va a ser el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico, que puede optar por múltiples opciones, sobre todo para aquellos pacientes en los que la anatomía biliar ya está alterada, aquellos pacientes en los que nosotros ya realizamos una derivación biloentérica en donde hay una estenosis. La utilización del ultrasonido endoscópico es una buena opción, sobre todo para colocar stents que puedan ir transgástricos, transduodenales, transyeyunales, con la colocación de endoprótesis anterógradas. Y para esto, pues las últimas guías de la ASGE que fueron publicadas en el año 2021, en donde comparan en la colangitis el uso de las vías endoscópicas con los medios percutáneos, en donde siguen dejando como gold estándar al drenaje biliar por vía endoscópica, y la única diferencia que hacen ellos aquí es en el tiempo de realización del drenaje de la vía biliar. Como se los expliqué anteriormente, en Tokio hablan de una cantidad de horas que son 24 horas para catalogarlo entre urgente y temprano. Ellos lo dejan a 48 horas debido a todos los procesos administrativos o incluso que en hospitales durante fines de semana no se realizan. Dejan como media 48 horas para realizar el drenaje biliar exitoso. Así que como conclusiones, la colangitis aguda tiene mortalidad que va en ascenso según el grado de severidad. El gold estándar, para que todos lo lleven en mente, sigue siendo el drenaje biliar por medios endoscópicos. Entre menos invasivo va a ser mucho mejor para el paciente, y pues nada más repetir lo de los medios endoscópicos como tratamientos primarios para el drenaje de la vía biliar en los pacientes con colangitis aguda. Muchas gracias.